En 1492 llega a América el primer barco de inmigrantes europeos declarado. Sería el inicio de una interminable conquista genocida y de una larga relación migratoria entre los dos continentes. En una época de autoexterminio en Europa, mucha gente se vio obligada a exiliarse. Mi abuelo Isidro fue uno de ellos. Se embarcó con unos amigos hacia unas nuevas tierras que todavía cumplían sueños. Y también, en busca de nuevos sueños, su hijo Paco, mi padre, hizo el camino inverso. Yo tenía 24 días. Este nomadismo precoz marcaría mi futuro. Mi abuelo decía que en Argentina es todo por construir. Este fue uno de los motivos por los que volví a mi país de origen hace 2 años, atraída por el enigma que me suponía la doble cultura de mi familia. Villa Constitución es mi ciudad natal, donde tengo parte importante de la familia. Cuando era pequeña viajaba de vez en cuando para visitarlos. Eran estadías cortas que me dejaban siempre con ganas de conocer más. Por eso volví, junto con Sebas, mi marido maldanenc, un nuevo catalán argentino. Villa Constitución está ubicada en la provincia de Santa Fe, asentada a orillas del río Paraná. Es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Este río deja un rastro de frondosidad en sus islas que provoca un espectáculo natural maravilloso. Las ruinas del puerto evidencian un pasado fluvial glorioso y un presente en triste decadencia predeterminada. Actualmente, Villa es una ciudad básicamente metalúrgica. Tiene una historia de revolución proletaria muy importante. En 1974, los reclamos por los derechos básicos de los trabajadores de las fábricas inundaron las calles de la ciudad y todos los vecinos se volcaron en la causa. Esta lucha continúa hoy día, ya que los abusos de los empresarios se mantienen vigentes. No nos costó mucho adaptarnos a la cultura argentina, y es que mi familia nunca perdió las costumbres del país, a pesar de involucrarse plenamente en la cultura catalana.
Esta vinculación de culturas la practicábamos en el Centro Latinoamericano de Lleida. Esa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para mí. Espacio donde inmigrantes latinoamericanos y sus hijos compartíamos en tierras catalanas la nostalgia de las lejanas raíces. Y fueron precisamente los compañeros del centro los que nos propusieron investigar, con motivo del bicentenario de la independencia argentina, la participación catalana en las hazañas revolucionarias de la futura Latinoamérica que se estaba dibujando. Comenzamos a buscar información, pero no resultaba nada fácil. Parecía que ningún catalán hubiera pisado estas tierras antes que nosotros. Pero el destino me tenía preparada una sorpresa con acento catalán. Aquí se iniciaría nuestra relación con los Miñones, una milicia de catalanes emigrados con espíritu de lucha y libertad. Año 2009. La Argentina todavía sufre un mal endémico que 200 años de independencia no han sabido curar: la colonización. En un principio bajaban de los barcos las cruces y las espadas. Hoy se van los barcos llenos de los alimentos que faltan en mesa de muchos argentinos. Si hace 200 años que la Argentina es independiente, ¿por qué todavía hoy no es soberana de sus tierras? ¿Por qué los políticos no han conseguido representar los intereses de su pueblo? ¿Qué se hizo de la hazaña emancipadora de principios del siglo XIX? Buscando respuestas a nuestras preguntas e intentando entender la realidad de este país, viajamos a Buenos Aires, la que en un tiempo pasado actuó como capital del Virreinato de La Plata y hoy día es capital de la Argentina. Buenos Aires ya de entrada fue una ciudad con personalidad propia, con muy fuerte sentimiento de autonomía respecto a la corona española, porque los controles eran muy pocos y era muy poca la capacidad de España para proteger a esta parte del virreinato, porque el poder monárquico español tenía su sede virreinal en Lima y en México, y acá eran los confines del imperio, acá eran los confines de la colonia que estaban librados a la buena de Dios. Y así como estaban librados a la buena de Dios, tenía su parte buena y su parte mala. La parte mala es que estaban indefensos. La parte buena es que eso dio la oportunidad para que se autodefendieran y fueran conscientes de la capacidad de autogobernarse. Sucede que en el caso de Argentina, hasta fines del siglo XVIII, lo que es hoy Argentina, el Río de la Plata, era un suburbio bastante, te diría, turbulento y poco importante, porque el centro estaba en el Virreinato del Perú. Recién cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, 1776, que tiene que ver con un cambio de las corrientes comerciales hacia el Atlántico, bueno, lo que es Buenos Aires, digamos así, se empieza a poblar. El hecho de ser el Virreinato de La Plata una zona vulnerable hizo que los intereses de los ingleses se centraran en la conquista de Buenos Aires y Montevideo. Querían ampliar el mercado de sus productos, frutos de la Revolución Industrial, que con sus bajos costos arrasaban con la economía por donde pasaban. Con estos movimientos nacía el capitalismo. El 24 de junio de 1806, algunos vecinos de las afueras de Buenos Aires divisan en el horizonte las naves de los ingleses.
sabían que los británicos, procedentes de las batallas por la hegemonía africana, estaban anclados en Brasil. El virrey del Río de la Plata, el marqués de Sobremonte, esperando el ataque de los ingleses en Montevideo, envía parte importante de las tropas del virreinato. Los ingleses, previendo esta maniobra, descartan desembarcar en Montevideo y lo hacen en Buenos Aires. Es por eso que la ciudad se encuentra sorprendida y desprotegida, cosa que facilita su conquista. Además, la avaricia del virrey por proteger su tesoro lo hace huir. De hecho, había muy pocas tropas españolas y cuando fue el momento de una invasión, los vecinos se la tuvieron que arreglar solos porque el virrey se escapó. Esa es la verdad. El virrey se fue de Buenos Aires, abandonó Buenos Aires, se refugió en Córdoba y los vecinos se tuvieron que defender solos, se tuvieron que organizar solos para defender lo que era de ellos en realidad. La poca resistencia ofrecida hacía pensar una simpatía hacia los ingleses, pero no todo fue predisposición. Había un grupo de insurgentes catalanes, entre ellos Felip Centenac y Gerard Estebellac, que planeaban cavar un túnel para hacer explotar el fuerte y el vecino teatro de la Ranchería que habían ocupado las tropas inglesas. En ese mismo momento, en Montevideo, el gobernador de la ciudad, Ruiz Huidobro, reclutaba gente para la reconquista. Entonces, bueno, hay también una presencia importante en la reconquista de las invasiones inglesas, una especie de batallón de miñones, que serían 150 personas, creo, más o menos, por lo que yo sé, que vienen de Montevideo, y que un poeta, Pantaleón, hace una referencia por ahí, no sé si lo tengo por acá, a cómo avanzan los miñones, y favorecen el recupero de la ciudad que había sido tomada por los ingleses, ¿no es cierto? Los miñones eran un grupo de 146 inmigrantes catalanes, que se organizaron como milicia de avanzada, o mejor dicho, como una guerrilla de carácter anarquista, financiados por el rico comerciante Antoni Vilar de Bo, y se unieron al reclamo de Huidobro. Entre ellos había 60 exsoldados de línea con experiencia de las batallas de fines del siglo XVIII en defensa de Cataluña. Una vez formado el ejército, se desplazaron a Colonia del Sacramento, bajo las órdenes de Liniers, el responsable del ejército español tras la huida de Sobremonte. En Colonia embarcaron los casi 900 hombres hacia Buenos Aires, concretamente hacia Punta Olivos, donde querían atracar. Pero un temporal no lo permitió, y tuvieron que desembarcar finalmente en el puerto de Las Conchas el 4 de agosto de 1806, en pleno invierno austral. Al pisar tierra firme, se dirigieron hacia Retiro, al centro de Buenos Aires, uniéndose por el camino con 900 soldados más reclutados por Pueyrredón bajo el nombre de voluntarios urbanos. Entre ellos estaban los catalanes Centenac y Estebellac, que habían abortado su explosivo plan. También militaban Joan Larrea y Domènec Mateu. Hay dos personajes, dos jóvenes de 20 y pico años, que después van a tener un fuerte protagonismo en la independencia, en la Revolución de 1810 y en la primera Junta de Gobierno, que son Domingo Mateu y Juan Larrea. El 11 de agosto, los miñones demostraron su condición de avanzada y se dirigieron a la Plaza Mayor, borrando del mapa cualquier presencia inglesa. Llegaron al teatro de la Ranchería, al lado del fuerte inglés, e hicieron rendir al Regimiento 71 que tantas alegrías había dado a la corona británica en las expediciones sudafricanas. A la mañana siguiente, Liniers tenía pensado pactar una rendición por parte de los ingleses que casi la pedían a gritos viendo la situación en la que se encontraban. Pero los miñones, con su actitud anarquista, mostraron desobediencia a su superior Liniers y atacaron el fuerte con las primeras luces de la mañana. El factor sorpresa benefició en un primer momento a los catalanes, pero una vez superada la consternación, los ingleses contraatacaron poniendo en dificultad a los miñones, que tuvieron que pedir auxilio a la milicia de corsarios del francés Mordel, y así consiguieron la rendición definitiva. Es decir, la participación de los catalanes durante las invasiones inglesas y la defensa de Buenos Aires es crucial.